Entonces vamos a leer el capítulo 2 de Apocalipsis. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Palabra de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Hemos leído tu santa y bendita palabra y sabemos que no retornará atrás vacía, sino que llevará el mensaje a cada uno de nosotros. Señor Espíritu Santo, toma control de todo lo que nos vas a decir aquí en este lugar. Y he aquí que soy un instrumento en tus manos. Haz conmigo conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y que la paz de Cristo esté en todos los hogares y la paz de Cristo esté en este lugar. Alabado sea el Señor. Ok, estuvimos la otra semana, ¿cierto? Porque vamos a estar hablando seguidamente sobre todo lo que es el libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo del 1 hasta el 22 y vamos a estar predicando. Hay muchas cosas que personas no están leyendo. No están leyendo lo que es el libro de Apocalipsis, o sea, las profecías finales. Lo que estamos confrontando cada día. Y cada día nos acercamos, ¿cierto?, a que las profecías de este libro se cumplan. Y es importante estar enterado de qué es lo que va a pasar. Si no podemos estar así como que no va a pasar nada, ni está pasando nada. Entonces yo le digo a mi congregación que aquí desde este lugar se le va a mover el piso un poco de gente. Primero y principal, porque la gente que no está leyendo este libro, pues se está quedando en el rudimento, dándole a lo mismo. Ya en ciertas congregaciones ya no tienen los pastores que explicarle, a sus miembros, por el motivo de que no van a estar en ninguno de los problemas que estamos leyendo en esta palabra. Y entonces aquí estamos nosotros y vamos a estar bíblicamente diciéndoles de que sí vamos a estar y de que tenemos que estar apercibidos y preparados. Porque las cosas cada día se van a poner de mal en peor. Las cosas no se van a acomodar. Ya comenzó esto y lo estamos viendo como cuando dice Daniel, y en los últimos tiempos, ¿qué dice? La ciencia avanzará. Y entonces vemos que tenemos una ciencia bastante avanzada, tecnología y ciencias y cosas que para, digamos, personas hace 50 años atrás esto es sorpresivo. Y 100 años o 200, 150 años atrás es que la ciencia ha venido avanzando, que tenemos tanta tecnología. Ahora que tenemos el internet, que tenemos los teléfonos y que tenemos las computadoras y todas esas cosas, pues Dios nos ha dado esta ciencia adelantada, no para hacer lo que la mayoría de las personas están haciendo con esta tecnología, sino para que lo conozcamos a Él y nos acerquemos más a Él. Eso es lo que Dios quiere con esta ciencia avanzada de estos tiempos. Y nosotros vamos a usar desde este lugar la ciencia avanzada. La otra semana estuvimos hablando referente, ¿cierto?, al capítulo 1 de Apocalipsis. Y si usted es una persona que está examinando la palabra de Dios y está viendo detenidamente, ¿cierto?, vemos que quién es el que nos está hablando y a quién le está hablando. Ok,
Cuando el Señor trae esta información, se la trae al apóstol Juan. ¿Pero quién es el que le habla? Cristo. En el primero que nosotros estamos hablando, cuando usted vea en la palabra de Dios que hay una insistencia sobre algo, es porque ese algo que se está repitiendo es importante y es algo que nosotros no lo vamos a pasar así por así, ¿no? Entonces, en esta profundidad, el Señor Jesucristo le dice a Juan 3 veces, ¿okay? Y cuando allí esas cosas, ¿por qué el Señor le repite tanto seguidamente al apóstol Juan? Le dice esto, yo soy. Y vuelve otra vez en el capítulo 11, le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Okay. Otra vez vuelve y le dice, ¿a quién? A Juan. ¿Y quién es el que le dice qué? Yo soy. Yo soy. You know? Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo lo iban a crucificar y entonces preguntaron que dónde estaba el Mesías, y entonces él dice yo soy. ¿Y qué le pasó a los que estaban allí alrededor con él? Se cayeron cuando él dijo yo soy. Pero que ese yo soy que le está diciendo otra vez con insistencia Juan, es porque ellos, cuando el Señor se fue, ¿cierto? Él no vino y habló con ellos inmediatamente ni al instante, sino que al tiempo, ya cuando ya el apóstol fue llevado a la isla de Patmos, que yo dije que no sé si estaría solo, pero yo creo que estaba solo cuando estaba hablando con el Señor. Posiblemente eran desterrados que estaban allá, ¿no? Pero él tendría su parte allá cuando el Señor estaba hablando con él. Y entonces miramos, ¿cierto?, que vuelve otra vez y le dice en el capítulo 17, ¿cierto?, cuando él dice que lo vio, dice, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí y diciéndome, yo creo que se murió en ese momento. Sí. Y el Señor lo volvió a resucitar, porque nadie puede ver a Dios, ¿okay? Si no está en el Espíritu, como quiere que el Señor esté. Y entonces el capítulo 17 vuelve y le dice eso, y dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y sigue y dice, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ok? 3 veces va y le dice al apóstol Juan, porque cuando el Señor Jesucristo se murió, los apóstoles rápido creyeron en lo que había sucedido. Cuando él muere y a los 3 días resucita, ¿qué pasó con ellos? Tenían dudas, ¿cierto? Tenían dudas y estaban escondidos. Y entonces ahora, comienzo de la iglesia, porque esto es un comienzo, una entrada a lo que es la iglesia. ¿Cuántos años han pasado? ¿Han pasado cuántos años? ¿Ya habían destruido el templo o todavía no habían destruido el templo? La iglesia estaba en sus albores, estaba en su comienzo, apenas estaba empezando a lo que era la prédica por todas partes. Juan, entonces, estaba ya dentro de la isla de Patmos, y entonces el Señor le trae esta convicción a él. O sea, es una convicción que le está diciendo, ¿cierto? Yo soy ese que estuvo contigo, pero ahora ya no soy como cuando estaba contigo. Ahora he vuelto a lo que era anteriormente. Por eso este mismo Juan, cuando habla, él tiene un entendimiento mucho más grande. Y entonces él lo que pone aquí, ¿cierto? En el principio era ¿qué? El verbo. Ese es cuando estamos estudiando el Evangelio, ¿cierto? Y entonces el Señor ahora se lo repite. Entonces yo soy. Y yo soy, y yo soy. Y ¿cómo es que se presenta, digamos, el Señor por primera vez cuando Él hace su presentación ante Moisés? En el Éxodo 3:14. Sí, cuando Él le dice, ¿y quién le digo que me envió? Sí, el yo soy. ¿Cuál es tu nombre? Y Él le dijo, mi nombre es yo soy el que soy.
me envió a vosotros. Esto mismo le está repitiendo el Señor a Moisés, ¿cierto? Yo soy el que soy, te va a enviar para que tú le digas al mundo qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, qué es lo que viene, dice la palabra, pronto. ¿Ok? Eso es lo que dice pronto. Pero en el Kairos de Dios no es el Kairos de Jesús en la tierra. Él está en un eterno presente. En cualquier momento, ¿cierto? Pero habrán señales. Ya lo vemos en Daniel, ya lo vemos en Mateo 24, ¿cierto? Y en los otros evangelios sinópticos que también podemos leer estas cosas de que el Señor, como dice, comenzando, entrando en el Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a qué? A sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. Pero la gente, cierto, lo que les estoy diciendo, que les voy a mover el piso, hay gente que no quiere que estas cosas sucedan pronto porque ya se fueron. ¿Ok? La mayoría no están estudiando, ni están evangelizando, ni le están enseñando a las personas, ¿cierto? ¿Con qué prontitud? ¿Con qué en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas van a ser transformadas? Las cosas van a cambiar. Y eso, cada día que sucede, nosotros estamos viendo como un continuar de los sucesos para que las profecías se cumplan. Miramos entonces que el Señor agarra a su discípulo amado para que Él nos hable. Cuando habla a las 7 iglesias, ¿cierto? Entonces, muchos comentaristas yo estoy leyendo que no hay 7 iglesias, sino 7 congregaciones. ¿Ok? Hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia por la cual Cristo dio su vida. Las demás son congregaciones con denominaciones y con todas esas cosas, concilios, denominaciones que ahora han hecho los hombres, divisiones entre las iglesias. Entonces, esas divisiones dentro de las iglesias, dice que si mi iglesia, que si mi otra iglesia, que si otra iglesia, que la palabra de Dios dice la iglesia, eran congregaciones. Pero para Dios hay una sola iglesia, la cual Él va a venir y la quiere encontrar como Santa y puro. Ok, ahí tenemos problemas porque ahorita la mayoría de las iglesias tienen todos estos problemas de los cuales el Señor le habla y le dice al apóstol Juan que tiene que mandarle este mensaje a estas iglesias. Porque estas iglesias no están en la santidad que Dios quiere que estén para que cuando Él venga por su iglesia, porque esto es absolutamente indiscutible, que Cristo viene otra vez. Eso es indiscutible. Pero eso que si nos vamos y que estamos sentados ahora y que no se están preocupando por los problemas que hay, estamos metidos ahorita en bastantes guerras. Digamos, este día hoy tenemos por lo menos 3 guerras oficiales que se están moviendo en el mundo entero, fuera de otras guerrillas, fuera de otros problemas, fuera de otras cosas que están sucediendo. Entonces, pero la iglesia está esperando no ayudar a evangelizar, no están, digamos, pendientes de lo que está pasando, sino que están pendientes para irse. Yo le estaba diciendo aquí, yo creo que la otra semana también le dije, que están de fiesta con Jesús aquí, habiendo tanto trabajo, y van a querer continuar, estar siguiendo en las bodas del Cordero más fiestas, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas que el cristiano ahora, el que se va, el del rapto, no está haciendo absolutamente nada por la iglesia de Cristo. Y el Señor le está diciendo, mira, arrepiéntete. Arrepiéntete porque si no te voy a quitar ese gozo que tienes y tú eres el que va a sufrir más que todo. Si tú en realidad no empiezas a trabajar en estos tiempos difíciles que tenemos ahora, entonces no te vistas que no vas. No te creas que te vas para ninguna parte, que sí, que me van a robar, que me van a llevar, que si nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes y que luego nos vamos para allá para estar con la voz del Cordero. ¿Qué tú estás haciendo, hermano, para que tú te tengas esta ganancia tan linda y tan bella? Yo sé que Cristo hizo todo por nosotros, pero Él nos dejó un trabajo y el trabajo que nos dejó es imperativo. Dice, y predicar
este evangelio a toda criatura. Y luego nos dice que lo que estamos estudiando en el Evangelio según San Juan, ¿cierto? Y a todos los que le recibieron le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mira, hermano, cuando venga el calentón ahorita para la iglesia, porque ya las cosas las estamos viendo, estamos confabulándonos prácticamente con el pecado. Nosotros ya no le decimos a nadie que está en pecado, porque si usted le dice a alguien algo, oh, lo que tú estás haciendo es inmoral o es falta de respeto y eso, entonces usted le da miedo decirle eso porque tiene miedo de que lo demanden o que lo manden preso o que le hagan una acusación referente a las cosas bíblicas. Usted le lee la palabra de Dios, usted siempre se va a basar en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar sosteniendo, ¿cierto?, de que la iglesia va a tener que estar trabajando y va a tener que estar trabajando ahora más que nunca. ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy en día que no tenían en aquel tiempo las iglesias de las cuales Dios les envía este mensaje? La iglesia estaba comenzando en ese tiempo. Apenas estaba en sus albores, todavía no tenían esto que tienen ahora, que si denominaciones, que si concilio, que si yo pertenezco a tal, que si mi pastor es un apóstol y que si el otro es una eminencia. Hay unos que ya se quieren llamar arcángeles porque ya no son ángeles de las iglesias según ellos, porque eso no es ningún pastor es ángel todavía. ¿Okay? De modo que es mejor que empiece a trabajar y que empiece a predicar y que le empiece a decir a sus congregaciones el trabajo que vamos a tener de ahora en adelante, que es un trabajo fuerte. Es un trabajo que ya el Señor se lo está diciendo, y si usted no cree en eso, pues está perdiéndose la buenaventuranza. Bienaventurados todos los que leen esta profecía y la obedecen, porque no solamente leerla, sino obedecerla. Y el Señor le dice a Juan, ¿cierto? Yo soy, y yo soy, y yo soy. 3 veces le repite que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin. Y le dice, yo soy el que estuve muerto también, Juan. Pero he aquí estoy resucitado y vivo por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia de hoy en día que tenemos, entonces no tiene digamos, para decir lo mismo que tenían las otras iglesias. Ahora tienen muchas más cosas, tienen muchas cosas de qué creerse. ¿Qué era lo que tenían las primeras iglesias? ¿Sabe lo que tenían las primeras iglesias? Una persecución. Y la persecución venía de adentro de los mismos de ellos. Muchas veces las personas le dicen, no, que si los romanos los perseguían. Eran sus mismos paisanos, sus mismos hermanos. El apóstol Pablo, cuando él da su testimonio, él dice, persecución de los míos, de las personas de adentro, de las personas que él conocía. Ahora lo perseguían para matarlo, para destruirlo. Hasta ayuno hicieron hasta que no lo matemos a ese. O sea, la persecución de la iglesia no vino de los romanos, porque los romanos eran politeístas. A ellos no les importaba a usted quién adorara, solo que les pagara su tributo al César, y entonces a ellos no les interesaba las cosas de la religión. Pero los que estaban dejando el templo eran perseguidos. Y entonces así comenzó la iglesia. La gente no era así como estamos aquí ahorita, que usted venía y se reunía tranquilamente, y entonces si quería hablaba por teléfono, y muchas veces traían hasta sus computadoras acá a las iglesias. Allá no, allá la gente que se quería comunicar con otro cristiano o dibujaba una cruz en la arena porque se reunían al lado del río, o dibujaban un pescado para que identificarse, porque si lo veía, digamos, un paisano que usted estaba siguiendo a Cristo, entonces era un blanco fijo. O sea que la primera iglesia es una iglesia perseguida por sus propias gentes. Y la palabra de Dios dice, cierto, en Mateo, dice que en los últimos tiempos, cuando nosotros verdaderamente confrontemos el pecado como se tiene que confrontar, y digamos las cosas que vamos a tener que decir pronto, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, cierto, de que hasta nuestros mismos familiares nos van a perseguir, que ya no nos van a querer, que ya nos van a cerrar las puertas, que nosotros vamos a tratar de hablar de la palabra de Dios, y la gente también nos va a perseguir y nos van a odiar. ¿Por causa de qué? En su nombre. Por causa del nombre de Cristo.
Y eso todavía esta gente lo ha probado y esta gente quiere irse para el cielo y quieren estar otra vez en las bodas del Cordero y no vamos a pasar por ninguna tribulación ni nada de esas cosas. Ustedes han leído, ¿cierto?, lo que dice cuando el pueblo estaba, cuando Dios los saca de Egipto, ellos estaban pasándola mal. Y entonces viene Dios con Moisés para sacarlos de allí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios sí los saca, pero antes de sacarlos les mostró a qué dioses que ellos sirven. ¿Okay? Y yo creo que lo mismo que sucedió en ese tiempo, ahora que vamos avanzando en las prédicas, vamos a ver que la mayoría de los castigos que sucedieron en Egipto van a volver a suceder nuevamente en estas profecías que se han de cumplir antes de que el Señor venga. Porque primero viene el tipo que sabemos. ¿Okay? Y el tipo que sabemos viene a hacerse pasar directamente como que si él fuera Cristo. Él no le va a decir yo soy el anticristo y eso, ni le va a andar con cacho y colas y colorado y haciéndole daño. No. Viene a darte lo que a ti te gusta. Viene a darte lo que tú quieras. Viene a concederte, ¿cierto?, aquellos favores que nosotros hoy en día, los cristianos de verdad, llamamos pecado. Pero él es el padre de pecado, el padre de maldad, el padre de mentira, y viene a engañarte. De modo que antes de que venga Cristo, antes de que tú te vayas de aquí para allá a las bodas del Cordero, vas a tener una persecución acá en la tierra. De modo que si no estás preparado, cuando venga la pedrada grande te la van a meter bien grande. Porque no estás preparado, no estás apercibido. Posiblemente eres una de las vírgenes que vienes a la iglesia y cantas coritos y lees la Biblia y eres muy amoroso, pero todavía no te han metido al fuego. Todavía no te han metido un calentón como se lo metieron a los hermanos de la iglesia primitiva. ¿Okay? Tenemos que volver nuevamente a nuestro primer amor. ¿Okay? No es la iglesia del gozo, no es la iglesia de la sabrosura, no es la iglesia del merengue y la pachanga y del requetón. Esa no es la iglesia que Dios quiere. No, esa es su congregación, hermano. Así francamente, esa es su congregación. La iglesia que todo el mundo está de paseo, de pachanga y de comida todo el tiempo y de celebration. Esa es la iglesia, su congregación. Pero la iglesia que Dios viene por ella, la iglesia que Cristo viene por ella, es una iglesia sufrida, es una iglesia perseguida. De modo que nosotros estamos en los arbores de que ya viene eso para la iglesia. Y ustedes no los están preparando sus pastores. ¿Okay? Los pastores ahorita, todos son el apóstol tal, el doctor tal, y su eminencia, ya un poquito más y se ponen un anillo y tenemos que arrodillarnos a besarle las manos. ¿Usted está oyendo lo que yo le estoy diciendo, hermano? Estamos metidos en esto ya. ¿Okay? Ya va a venir la persecución. Porque el pecado está rampante allá afuera. Y no estamos diciendo nada, no estamos protestando. ¿Ok? El Señor dice en Mateo 24, y los últimos días serán como en los días del diluvio, y los últimos días serán como en los días de Sodoma y Gomorra. Y no le estamos prestando atención. ¿Ok? Entonces muchas veces, ¿cierto? Yo tengo los puntos y vamos a estar hablando en las prédicas más adelante referente al por qué la iglesia en estos tiempos tiene que tener una verdadera sumisión al Creador. Aquí cuando Juan lo vio, se cayó como muerto. El Señor lo tuvo que resucitar para poder hablar con él y decirle lo que le está diciendo. Que es el mensaje que hoy en día nosotros como pastores tenemos que darle a las congregaciones de donde estemos. Okay. Esta es la primera bendición cuando comienza a hablar de la palabra de Dios para los últimos tiempos. Y estos son los últimos tiempos, hermano. Estas cosas cada vez se agigantan más a paso grande. Okay. Y el gigante se está metiendo. Pero no estamos esperando todavía que el Mesías venga. No, primero estamos esperando que el traidor venga. Con el engañador, primeramente, nosotros nos vamos a enfrentar. Y una vez que nos enfrentemos con él, pues entonces él va a ser de las suyas. Dice la palabra de Dios que de ser posible, ¿qué? ¿Va a engañar? A los escogidos. A uno de los escogidos. De modo que si usted es llamado,
métanse a los escogidos, porque los escogidos tenemos más poder, porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Métanse a los escogidos, porque los escogidos, ahorita en adelante nosotros vamos a estar primeramente orando, primeramente llenándonos del poder de Dios y del Espíritu Santo, para que nos quite todo miedo, todo temor, porque el Señor dice que la iglesia no es para cobardes. Esto de la iglesia no es para gente que cuando venga lo que viene, salgan corriendo, sino que hagamos frente a lo que viene. Y entonces lo que viene es que el diablo está tomando terreno. Es que los demonios están tomando terreno. Es que las personas están siendo cada vez más poseídas por el enemigo, todo su ser. Y entonces andan hablando que, por lo menos aquí en América, andan hablando que si la salud mental. Y esa salud mental no es otra cosa más, sino que el diablo está tomando ventaja sobre los seres humanos acá. Y hay una desorientación tremenda en todas las cosas y en el libertinaje que se está dando. Aquí no hay libertad, en este país hay un libertinaje tremendo. Todas las personas están haciendo lo que quieran, cuando quieran. Entonces, es difícil que las personas vengan a escuchar lo que es en sí palabra de Dios. Lo que es en sí arrepentirse de los pecados. Lo que es en sí salir de la esfera de las tinieblas. Entonces el Señor está llamando de las tinieblas a la luz admirable para que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos tener la comprensión de los sucesos que vienen. Las profecías mesiánicas, las profecías que se van a cumplir en el Mesías. Pero antes de eso se van a cumplir otras profecías que también están escritas y que no son muy buenas ni muy favorables para aquellos que están sentados esperando, ¿cierto? Que venga el Señor y se lo lleve en las nubes. En las nubes van a quedar sus pensamientos y en las nubes van a quedar sus ideas cuando venga el ataque del enemigo. ¿Okay? Primero los engaña y luego los va a atacar. Y los va a atacar fuertemente. Y si usted no está apercibido y si usted no está preparado, la carrera que usted va a meter es grande. ¿Okay? ¿Por qué? No lo han preparado. Están de fiestas con Jesús y siguen de fiesta con Jesús. Pero ese no es el Jesús, el Mesías. Ese no es el Jesús que le está diciendo al apóstol Juan por medio que le envía estas cartas a las iglesias. De modo que, teniendo esto, vamos a dar un paso a la primera iglesia. A la primera iglesia que Dios le envía, ¿cierto? A esta carta para que esta iglesia pues hable. Y no es una iglesia, es una congregación. ¿Okay? ¿Por qué la iglesia es una sola? Esta es una congregación. Usted le puede llamar que la iglesia de aquí, que la iglesia, pues son congregaciones, porque la iglesia es una sola, somos piedras vivas. ¿Okay? Las cuales pues el Señor va a juntar para hacer ese templo eterno que va a venir. Pero ahora entonces miramos, ¿cierto? Lo que sucede con la iglesia que le envía el apóstol Juan, le envía a esta iglesia. ¿A cuál es la iglesia? Iglesia de Éfeso. Eso, habla sin miedo, mija. Iglesia de Pérgamo, ¿sí? O Éfeso. Las dos, no la primera. Ok. Es la primera iglesia, es la de Éfeso. Éfeso, sí. Okay. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto es 7 y 7 y 7. ¿Qué es para nosotros bíblicamente? Está diciendo aquí a la iglesia, ¿cierto? Le está dando un mensaje a la iglesia con poder. Okay. Los candelabros, a las 7 congregaciones que existían en ese día. Pero ahorita podemos mirar nosotros cuántas congregaciones habrán en el mundo. Tenemos que mirar, ¿cierto? Y mirar donde saca el censo de las iglesias que hay, de las congregaciones que hay. Y no solamente el censo que hay en las congregaciones hoy en día, que son muchas, ¿no? Sino concilios, denominaciones, y fuera de concilios, denominaciones vienen sectas, y todos hablan de Cristo, todos hablan de Jesús, y hay mucha gente engañada.
Hay mucha gente engañada. Cuando, digamos, lleguemos a otro estudio referente a las personas que creen en Dios, pero que no creen en Cristo, que creen en Cristo, pero que no creen en el Espíritu Santo. Y entonces estas personas las tildan de cristianos, pero sin información bíblica. Ellos tienen sus ideas y van formando sus pensamientos. O sea que dicen que hay por lo menos 2,000 millones de cristianos en el mundo, pero allí están los romanistas, allí están las sectas, testigos de Jehová, mormones, los del séptimo día, los adventistas del séptimo día, todas las congregaciones que vienen, bautistas, que sean de todas las denominaciones que existen. Pero el Señor no viene por nominaciones, el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha. Una sola iglesia. De modo que a esa iglesia le está mandando en aquel tiempo, que no eran muchas las iglesias como hoy en día son tantas. En aquel tiempo eran pocas las iglesias y eran pocas las personas que se congregaban porque había persecución. Había persecución. Uno de los líderes que estaba, que le están hablando, y la gente sabía, los cristianos sabían que lo tenían que exiliado en la isla de Pasmo. Los cristianos sabían, o sea que la gente no se aventaba mucho a estar aventurando, oye hermano, tome un tratado y Cristo le ama y todas esas cosas. En aquel tiempo no era así, hermano. En aquel tiempo era una corredera de aquí para allá y una escondedera, y estaba empezando apenas la iglesia, y comenzando la iglesia el Señor sabía cómo en este tiempo la iglesia se iba a comportar y cómo la iglesia en estos días se está comportando. ¿Okay? Ahora tenemos congregaciones que son ricas. Éfeso, la parte de Éfeso, sí. A esa parte era una ciudad que era de intelectuales prácticamente. Dice que allí estaba la biblioteca más grande que existía en aquellos tiempos. Y las personas que estaban en Éfeso eran personas cultas. Y estas personas cultas, muchos estaban dentro de las congregaciones cristianas. Y esta iglesia a la cual se le está enviando esta carta, entonces ellos eran personas educadas, eran personas que habían estudiado, porque allí en Éfeso estaba prácticamente una universidad, porque estaba la biblioteca más grande. Y entonces la gente iba y aprendía, ¿cierto?, de lo que tenían que aprender. Y pues así la tenían. Y él les manda a decir a la iglesia, ok, ustedes están haciendo las cosas que tienen que hacer, ¿cierto? Están haciendo las cosas que tienen que hacer, ¿cierto? Y dice, yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En este tiempo hay una pila de apóstoles, hermano. Hay una por todas partes donde usted brinca, y entonces, porque eso les da ¿qué? Prestigio, ¿cierto? Les da como que si tuvieran conocimiento, les da como que tú sabes, yo sé más que tú. Pero hermano, usted tiene el mismo espíritu que tengo yo. Al menos es que el espíritu suyo sea un espíritu gigantesco, más poderoso, porque usted fue a la universidad y se graduó y es un teólogo, o viceversa, lo que sea. Eso sucedió ya allá en Éfeso y está sucediendo hoy en día. O sea que la carta no se quedó para Éfeso, la carta es para hoy en día, para todas las congregaciones que existen. Y empezando por esto, si usted ahora habla la tecnología, habla la ciencia, y usted ve, póngale allí apóstoles. Ahí mismo sale una hilera de apóstoles todos, y sale una pila de gente siguiendo a esa gente, haciendo lo que ellos les digan que hagan. Usted sabe otra cosa que dice aquí el Señor en su palabra. Ok, eso, y los hallaste es que mentiroso. Ahora la gente ni investiga quién es su pastor. No, el apóstol tal. Y ya la mujer también es apóstola. Así no. Así le van a decir apóstola. Pero cuando el Señor agarró sus apóstoles, apenas hizo 12.
Y por eso le dice a esa iglesia, ustedes están examinando las cosas y las están examinando bien y han hallado que esos que se llaman ser apóstoles no son ningunos apóstoles, son unos mentirosos, dice la palabra de Dios. De modo que tenga cuidado cuando usted esté en esa congregación y su apóstol comience a manipular su mente, porque lo manipulan, hermano. Y el Señor continúa con esto. Y yo conozco tus obras y tu paciencia. Y luego el 2:3 dice, y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Intelectualmente estas personas trabajaban allá en Éfeso. Eran bastante intelectuales y entonces estudiaban y le hablaban a las personas y esas cosas. Pero el Señor le encuentra una falla. ¿Ya? ¿Cuál es la falla que le encuentra el Señor a esta iglesia? Que han dejado su primer amor. ¿Y cuál era el primer amor? Dios. Dios Cristo. ¿Y ahora cuál es su primer amor? Dinero, güey. La sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, el gobernar, el llamarse apóstoles, el llamarse gobernantes de la iglesia. Es el más grande que... No, salimos de la tradición, pero esto que está pasando ahorita es peor que la tradición. Es el más grande. Es peor que la tradición porque esta gente se está yendo a otros ámbitos. Hay unos que yo creo que escuché que era en Colombia que había uno que ya no quería que le dijeran el ángel de la iglesia, sino que le dijeran el arcángel de la iglesia. Ya tenemos arcángeles en la tierra. Y esta gente está engañando, le está mintiendo a esas congregaciones, les tienen su mente envuelta y los tienen allí sentados y no los están preparando para la lucha, la cual tiene la iglesia, que no es contra carne ni sangre, no son contra esos que están sentados ni contra los que están afuera, sino contra las huestes de maldad que todos los días están tomando posesión para que venga el gobernante de ellos a gobernar también criaturas humanas. Okay, ya tiene sus huestes angelicales que son demonios y ahora quiere convertir a seres humanos como si fueran demonios. Eso es lo que él viene a hacer. Y eso es lo que está tratando de hacer con las personas que ignoran lo que viene. Mucha sabiduría, mucha teología, muchas cosas hasta de secretos tienen y de poder y todas esas cosas. Ya la gente va a sus iglesias de ellos y tienen como hechicerías y brujerías porque hacen aparecer oro y hacen que el agua se convierta en vino y un poco de cantidades raras. Anoche estábamos estudiando nosotros cuando el Señor hace su primer milagro, que es convertir el agua en vino. Ahora la gente quiere caminar por encima del agua y la gente quiere convertir el agua en vino y quieren hacer unas cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer esas cosas. El Señor les dijo clara y específicamente y predica este evangelio. También dice en otro lado, y estas señales os acompañarán. Pero estas señales no son para que la gente te tome a ti y te suba y te ponga así como que si fueras un Dios. No, tú eres un ser humano igual a cualquiera, ¿no? Un arrepentido, un sacado de las tinieblas, sea quien sea, tenga los títulos que quieras tener. Tú eres un sacado de las tinieblas, llamado por Cristo, lavado por su sangre, y eres mi hermano si te comportas como tal. Porque si sigues con todas esas cosas que tiene, entonces el diablo te va a hacer pedazos. Porque él viene a destruir a todo lo que es y que se crea que es cristiano. De modo que ten cuidado con lo que estás haciendo dentro de tu congregación. No tu iglesia, ¿ok? Hay una sola iglesia y la iglesia es de Cristo. Entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Su primer amor era esas cosas, Cristo, Dios. Y eso fue lo que los trajo a hacer esas congregaciones. Y cuando ya las congregaciones se pusieron grandes, entonces está pasando lo que está sucediendo hoy en día aquí en el 2024. Que la gente ha dejado su primer amor, ¿no? El de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Tenemos una necesidad hoy aquí en este país. Y la necesidad la vemos en las calles cuando salimos allá afuera. Tenemos una gran cantidad de migrantes, de gente que está llegando a este país y gente que necesita, de lo que tú tienes guardado en el banco, que lo tienes allí, que eso es que para construir no sé qué cosa y para comprar no sé qué. Y tú tienes que sacar eso y abrir las puertas de tu iglesia
para que les des de comer, para que esas personas tengan donde llegar, para que esas personas... No, se las dejamos al mundo, se las dejamos al gobierno, se las dejamos a los romanistas. Y los que están allí sentados están esperando que el Señor se lo lleve. Mira, si el Señor te va a llevar, usa lo que tienes con las personas que tienen necesidad. Y hazlo ahora, que no lo dejes para mañana. Dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído, le dice el 2.5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, sino que... Si hubieras arrepentido. O sea que está cometiendo un pecado, porque el Señor a los que llama al arrepentimiento son los que están en pecado. O sea, esta gente ahora con su sabiduría, con su teología y con su manera de comportarse y con sus grados que se están dando, y entonces dan seminarios para que tú seas un pastor más grande que otro. No hay pastor más grande, el pastor es el más humilde que tiene que haber. ¿Ok? Porque el Señor es el pastor de todos nuestros pastores y Él se humilló hasta lo sumo, dio su vida por cada uno de nosotros. De modo que su primera iglesia, su primera congregación, que el Señor le manda este mensaje, es a esta congregación de Éfeso. Y esta congregación de Éfeso era una congregación fluyente, una congregación tremenda. Entonces, allí mismo hay otra cosa también que estaban buscando. Y eso viene también del saber, del control. ¿Cierto? Dice el Apocalipsis 2.6, dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién era esa gente? ¿Quién eran esa gente, los Nicolaitas? Ok, vamos a decirles a ustedes quién eran los famosos Nicolaitas. ¿Sí? Uno escucha, ¿cierto? Y pone prédicas y ve, tú sabes, gente que también son intelectuales. Entonces miramos aquí, ¿cierto? Que los Nicolaitas, esa es la palabra que quiere decir Nikeos en griego. Y Nikeos en griego quiere decir conquistador. Esos zapatos que usted se pone, los sneakers, esos Nike, ese quiere decir en griego conquistador. Y esos Nicolaitas eran los que estaban metidos dentro de esas congregaciones conquistando a la gente con conocimiento. Y entonces el Señor los aborrecía pero también a esa iglesia no le gustaba que estuvieran ese control sobre ellos, porque los estaban conquistando, pero no para Cristo, sino para ellos. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Que los pastores están conquistando, son Nicolaitas ahora mismo. Hay una gran cantidad de Nicolaitas metidos dentro de las iglesias. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Conquistando a la gente, no para Cristo, sino para ellos. O si no, mira lo que hacen. Envíame $200 y entonces vamos a tener una intercesión por ti y vamos a estar orando. Y entonces, todo es dinero, todo es un control económico que están, muchos están usando estas redes sociales, estas redes, ¿cierto? Para, administrar gente y sacar dinero y enriquecerse. Esos Nicolaitas son esos conquistadores que están metidos hoy dentro de las iglesias, pero no están conquistando a la gente. Por eso el Señor los aborrecía, porque no estaban conquistando gente para Él, sino para ellos, para tener sus grupos, para tener sus concilios, para tener su gente que ellos pudiesen vivir de ellos. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Y si tú te mantienes velando y buscándole los bolsillos, no eres un pastor, sino eres un asalariado. ¿Ok? Y no me vengas a decir que no ponga bozal al buey que trilla y que todos tienen derecho a su paga. No, si tú pusiste si agarraste las riendas, ¿cierto? Y estás aquí y volteas, y agarraste el arado y volteas a mirar para atrás, te va a quedar torcido. Tú tienes que seguir a Cristo con todas las imposiciones que vengan, ¿cierto? Muchos de los apóstoles, ellos dejaron todo por seguir a Cristo.
Y el apóstol que vamos después a estudiar un poco es a Pablo. Vemos como Pablo, cierto, era un intelectual, pero él no usó el intelecto para su bienestar. Anteriormente, cuando estaba metido dentro del templo, usaba el intelecto para su bienestar. Era un hombre rico, era un hombre inteligente. Pero cuando viene a Cristo, él deja todas esas cosas. Él dice que todo lo ha tomado, ¿por qué? Basura. Por basura, con la excelencia de seguir a Cristo. Ahora esta gente no, eso no, ¿qué? Venga, ¿cuánto te tienes que? No te olvides de los diezmos. Tienes que traer los diezmos, tienes que traer las ofrendas. Entonces esos son conquistadores de gente para enriquecerse ellos. Y hacen supuestamente milagros, que esos no son milagros de Dios. Esos son tretas de magia y tretas de mentira y engaños. Anteriormente, cuando yo comencé, cierto, el pentecostalismo y las cosas que sucedían, yo comencé en una iglesia católica, carismática. Allí fue que yo empecé a aprender la palabra de Dios. Pero cuando me fui enterando lo que estaba escrito y lo que ellos me decían, pues eso no pasó muchos años para salirme yo de ahí. Te veo. ¿No? Porque tuve una parrandada de mentirosos, los romanistas. Y entonces ahora que vengo acá, entonces encuentro puros nicolaitas, controladores de gente. Entre más ignorantes los tengan, mejor para ellos. ¿No? Y los cursos que le dan son los cursos que le dan ellos allí, ¿no? Para tenerlos allí bajo su régimen de ellos. Entonces el Señor le dice aquí en el Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el 7 dice, el que tiene oído, lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las congregaciones hoy en día, porque hay una sola iglesia. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, estamos apenas comenzandito en la entrada de la información. Esta información no era solamente para Éfeso, esa información es para la iglesia y las congregaciones de hoy en día, para el mundo entero. Esta palabra la estamos leyendo, esta es la Biblia, esto ya no está oculto, esto ya no lo tienen 2 o 3, como anteriormente tenían el monopolio de que, la Biblia no lo leas porque eso es confuso. Ahora la gente, los mismos que están metidos dentro de las iglesias, no predican dentro de las congregaciones, no predican estas cosas porque no les conviene. No les conviene. Vamos a tener una guerra, no solamente con la gente, sino contra vamos a tener una guerra contra las huestes de maldad y le van a hacer la vida un poco difícil a la gente. Okay. Cuando nosotros vamos a comenzar a llevar este mensaje a las personas, este es el primer mensaje que el Señor manda a las iglesias el primer mensaje que manda a las iglesias, cierto, es de Éfeso, y lo que le está mandando a decir, ustedes no están viendo, hermano, que tiene bastante similitud con lo que está sucediendo en estos días, en nuestros tiempos. O sea, compara esta carta, ¿no?, con lo que él se la manda a decir allá, pero la carta no era para ellos, es una carta universal para que hoy en día también se lea dentro de las congregaciones, porque esto está sucediendo. Esto que estamos leyendo de Éfeso está sucediendo hoy en la iglesia del voltear de la esquina, en la iglesia que tenemos aquí al otro lado. Tenemos tantas iglesias ahora, congregaciones, porque la cosa es una sola iglesia, congregación al lado de otra. Okay. Y entonces este pastor se enojó con el pastor y entonces pues yo me voy a hacer llamar apóstol para que la gente venga y me siga. O si no, yo soy el doctor no sé qué. Y entonces todos tienen títulos, pero títulos para sacar que son unos nicolaitas, unos controladores de la gente, y la gente ignorantemente los está siguiendo. Y no les hablan de esto que va a suceder, que va a pasar, ¿cierto? Y no se arrepienten de lo que están haciendo. No tenemos una iglesia santa y sin mancha. Tenemos una iglesia que más bien, o que le llaman iglesia a estas congregaciones, que más bien están dejando, ¿qué cosa? Su primer amor. Su primer amor. Y el Señor lo manda ¿a qué cosa? A que se arrepientan. A que se arrepientan. Porque si no les va a quitar el gozo que tienen.
Eso es, te voy a quitar la luz que tienes. El candelabro es la menorá, ¿cierto? Y entonces Dios nos ha llamado a hacer luz en las tinieblas. Y la luz es para ponerla arriba. ¿Ok? Y entonces, y para que alumbre a las personas, ¿cierto? Que vienen en oscuridad, que vienen en tinieblas. Pero el Señor dice, voy a venir, si no haces lo que te estoy diciendo, si no te arrepientes, entonces yo te voy a quitar. Dice, pues si no vendré pronto a ti, dice el 2.5, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Muchas de estas congregaciones, ¿cierto?, están iluminadas, tienen una luz. Pero el Señor le dice que se arrepienta, por si no el Señor le va a venir a quitar esa luz que tiene. Porque tienen esas pocas obras que están haciendo. Por eso el Señor los está aguantando. ¿Ya no? A lo mejor algunas de ellas dan algún dinero, tú sabes, para los necesitados. O mandan algún dinero a alguna congregación más pobre. O a lo mejor les dan, tú sabes, un poco de alimento a la gente necesitada. O a lo mejor les dan un peso, pero yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo que la mayoría de estos recintos que se llaman ciertas iglesias, que son congregaciones, la mayoría se mantienen cerradas. Y la gente está volviendo al romanismo porque tiene necesidad. El romanismo está abriendo las puertas, le dan un plato de comida a la gente caliente. Y entonces los famosos nicolaitas tienen sus puertas cerradas porque no quieren que sus ganancias se vayan. Solamente la abren 2 o 3 veces a la semana, ¿sí? Y la abren por las noches. De resto, hay bastantes iglesias aquí cerquitas que se mantienen cerradas, no ayudan a nadie, no le dan nada a nadie y todo lo guardan, y su problema de ellos es la economía, y su problema de ellos es su entendimiento y es su saber, y están ocupados y preocupados, pero por ellos mismos, no por el prójimo. Y el Señor nos mandó a eso, y si tú no estás haciendo eso, pronto te van a quitar la luz. ¿Ok? Así como cuando las personas no pagan las corrientes, vienen y le cortan el agua, la luz y el gas, y se queda sin nada su casa. De modo que vamos a volver a nuestro primer amor. Y vamos a arrepentirnos de todas las cosas que no estamos haciendo para el Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Y ha sido un placer estar aquí con ustedes. Y vamos a continuar hablando de estas cosas. Esta es la primera carta. Y esta primera carta se fue con Éfeso. Y le dice, vuelve a tu primer amor. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Dios les bendiga y tenga buenas noches.